Barreras de protección personal que se deben utilizar para el proceso de esterilización. Mascarillas. Las mascarillas deben ser cambiadas después de cada procedimiento, ya que el uso muy constante disminuye su eficacia. También se encuentran los cubrebocas desechables. Estos conservan su eficacia durante todo el día y son usados con mucha frecuencia. Se encargan de proteger al profesional de la salud en caso de abertura de frascos con sustancias tóxicas o químicas. Uso del calzado. La protección de los pies tiene la función de prevenir deslizamientos debido a los suelos mojados. También previene heridas producidas por sustancias corrosivas. Se recomienda usar zapatos completamente cubiertos y que sean generalmente de piel resistente, ya que un zapato de tela no cumple la función de protección. Gorro. El gorro debe cubrir toda la cabeza de tal forma que recoja todo el cabello, para así evitar que el cabello entre en contacto con instrumentos, máquinas o fuentes de llama. Las barreras físicas para este procedimiento de esterilización van a ser los guantes. Los guantes son considerados el elemento más primordial, siendo algo efectivo y obligatorio en el ser humano. Se va a utilizar en diversas actividades como la descontaminación, desinfección y esterilización de instrumentos y materiales que ya han sido contaminados o utilizados por los odontólogos para el tratamiento del paciente, donde se puede existir la posibilidad de que la piel entre en contacto con la sangre, con fluidos corporales, mucosas, secreciones o líquidos químicos o tóxicos, donde esto puede considerarse una puerta de entrada para el contagio de alguna contaminación o enfermedad. También vamos a tener la protección ocular. La protección ocular va a consistir en una barrera que puede ser plástica o de vidrio, que tiene una función muy importante, ya que protege al órgano de la visión, de que nos salpiquen líquidos, sangre, secreciones, y evita la entrada de objetos sólidos a nuestros ojos. También se pueden encontrar caretas o las gafas normal. Esto debe ser cambiado después de cada procedimiento, ya que el uso es muy constante y va a disminuir su eficacia. También se encuentran los cubrebocas, que son los más destacados, y este va a conservarse durante todo el día. Son usados con mucha frecuencia y se van a encargar pues de proteger al profesional de la salud, en este caso el odontólogo, de cuando vayan a atender a un paciente, cuando vayan a tener contacto con sustancias tóxicas, químicas, y haya una contaminación y pueda causarnos algún tipo de enfermedad. Vamos a hablar de los marcadores químicos y biológicos. Los marcadores químicos son productos comerciales que consisten en sustancias químicas que van a cambiar de un color cuando se expone a una o más variables críticas del proceso de esterilización. En este caso puede ser la temperatura o la humedad, o la temperatura y la concentración del agente esterilizante. Un indicador es una sustancia natural o energética que se va a añadir a la muestra sobre lo que se quiere analizar. Esto va a producir un cambio físico que es apreciable por los sentidos. En este indicador no vamos a garantizar la calidad del proceso debido a unos factores, como que va a cambiar de un color cuando no se ha terminado el proceso de esterilización. Su lectura no es suficientemente clara y el indicador no va a interpretar cuando hay una falla en el proceso, es decir, que el paquete no debe ser utilizado nuevamente. También este indicador químico cuenta con 6 categorías o 6 clases que van a ser: la primera clase se denomina clase 1 o indicador externo o de procesos, como la cinta de testigo. Para el autoclave, este va a ser un indicador que puede diferenciar los paquetes que han sido procesados como los que no han sido procesados. La clase 2 o categoría 2 o indicador de pruebas específicas para evaluar los sistemas de evacuación de aire o de esterilización por prevasiva. La clase 3 o indicador uniparámetro, que responde a un solo parámetro crítico con la temperatura. La categoría número 4 o indicador multiparámetro
Este nos va a dar el proceso de esterilización. Se utiliza unas tiras de papel impregnadas con tinta termocrómica que van a cambiar de color cuando han sido expuestas a condiciones de tiempo y temperatura. La clase número 5, indicador integrador, este va a responder a todos los parámetros críticos del proceso de esterilización, como el tiempo, la temperatura, la calidad de vapor, dentro de un intervalo específico del ciclo de esterilización. Y por último, la clase o categoría número 6 o indicador emulador, y su característica principal y más importante es que estos indicadores cambian cuando el ciclo de esterilización lleva un 95%. Indicadores biológicos. Un indicador biológico es una preparación especializada de un microorganismo específico resistente a un proceso de esterilización particular. Estos son dispositivos preparados de esporas no patógenas y altamente resistentes a los procesos de esterilización. Por lo tanto, son útiles y eficaces para establecer la capacidad del ciclo de esterilización para destruir microorganismos específicos que se sabe que son más resistentes al proceso que se está probando. Un indicador biológico será positivo cuando existe un fallo en el proceso de esterilización. Un fallo en el proceso incluye un mal funcionamiento del esterilizador, la calidad del vapor, el tipo y método de empaquetado, entre otros factores. Estos indicadores certifican la muerte de microorganismos una vez terminado el proceso de esterilización. Las esporas utilizadas en este indicador son Bacillus subtilis variedad Niger. Es una bacteria gram positiva que tiene la habilidad para formar una resistente endóspora protectora, permitiendo al organismo tolerar condiciones ambientales extremas. También se encuentra el Bacillus stearothermophilus, para la esterilización por vapor a presión, plasma de peróxido de hidrógeno y formaldehído. Es usada comúnmente como organismo de validación en los estudios de esterilización, y en las autoclaves de vapor se utiliza una ampolleta con esta bacteria para hacer una prueba obligatoria requerida semanalmente. Ahora les hablaremos sobre los pasos para el proceso de esterilización. Empezaremos a hablar sobre el autoclave. Consiste en una cámara metálica que contiene vapor a presión, que al estar en prisión el agua puede calentarse a más de 100 grados centígrados, lo cual destruye las bacterias más resistentes al calor. El autoclave tiene un depósito de agua que se llena hasta la línea indicadora en las paredes del tanque. Los instrumentos que se van a esterilizar se deben colocar en una charola que se introduce en el equipo. El tiempo del ciclo de esterilización se mide a partir del momento en que se alcanza la temperatura y la presión. Terminando el ciclo se ventilará el autoclave, es decir, se dejará salir el vapor y la temperatura irá bajando evidenciándose en el manómetro. Con el autoclave se puede esterilizar cualquier tipo de instrumentos que resista temperaturas altas, y su desventaja es que puede afectar los instrumentos cortopunzantes. Calor seco. Se utiliza para los materiales que no resisten el calor al vapor. Los instrumentos no deben quedar apretados para que pueda haber una buena circulación del aire caliente. La temperatura alta se debe conservar por un tiempo prolongado para que todos los microorganismos resistentes al calor puedan morir a la temperatura requerida, que es de 160 grados hasta 170 grados, durante 1 hora o 130 grados por 40 minutos. El tiempo se cuenta después de que el horno se ha calentado. Para verificar la efectividad del horno se puede utilizar el método anteriormente mencionado del autoclave. Este horno sirve para esterilizar todo el instrumental metálico y de vidrio, y no corren peligro los instrumentos cortopunzantes. Gas óxido de etileno. Es utilizado en los hospitales ya que esteriliza una gran parte de instrumentos a la vez. Es útil para objetos sensibles al calor. Se utiliza a una temperatura de 120 grados Fahrenheit por 2 a 3 horas o a temperatura ambiente por 12 horas. La desventaja de este es que es irritante para los ojos y nariz. Vapor químico. Es similar al autoclave y mezcla varios vapores como el alcohol, la acetona, formaldehído y agua hirviendo. La temperatura requerida es de 120 grados a una presión de 20-25 por 30 minutos. El ciclo es relativamente corto y este no oxida los instrumentos. Soluciones químicas. El único producto eficaz para esterilizar es el glutaraldehído al 2%. Es considerado como un buen desinfectante para objetos que no puedan contenerse al calor.
Debe tener una temperatura ambiente y lograr su efecto en 10 horas. Flameado. Los instrumentos se colocan en una bandeja cubiertos con alcohol para después colocarles fuego. Este procedimiento se usa como medida de extrema urgencia, puesto que dañan el filo y el cromado del instrumento. Esterilizador de bolillas. Se utiliza principalmente para esterilizar fresas e instrumentos de endodoncia. Se calienta por electricidad a 230 grados centígrados. Las fresas se montan en la pieza de mano desinfectada y estas se introducen al aparato por 10 segundos. Protocolo de bioseguridad desde la salida del paciente. Bueno, después de atender al paciente, inmediatamente toca sumergir el material con una pinza en un recipiente químico para así disminuir el riesgo de la manipulación de lavado, y toca mantener este recipiente cerrado durante 30 minutos después del procedimiento. Después del tiempo determinado, se debe retirar el instrumental nuevamente con una pinza y dejarlo en una bandeja. Luego toca llevar la bandeja bajo un chorro de agua para eliminar las impurezas y la materia orgánica presente. Posteriormente, tocará sumergirlos en agua tibia, aproximadamente 45 centígrados, ya que esto mejoraría las propiedades de dilución de las enzimas y del detergente. Luego se necesita escobillar pieza por pieza con un cepillo de cerdatura, teniendo un especial cuidado, ya que esto podría alterar el procedimiento, y toca enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos del producto. Finalmente, el secado. En ese se debe tener en cuenta que se debe hacer inmediatamente porque si no se hace inmediatamente podría haber una contaminación. Se debe hacer por medio de un paño limpio con una toalla seca, un secador caliente o frío y una estufa que tiene que estar regulada más o menos a 50 grados centígrados. El empaque tiene que tener ciertas características que son: en caso de usar autoclave, se recomienda usar un papel grado quirúrgico. El empaque no debe ser tóxico y debe ser resistente a la humedad. Cada paquete tiene que contener la cantidad necesaria de elementos para un procedimiento. Todo paquete tiene que tener la fecha de esterilización y el nombre de material a esterilizar.